Capítulo 1. Gobernar es poblar. Es una conocida frase de Juan Bautista Alberdi que subtitula a este capítulo y ya vamos a ver por qué en el contenido mismo del capítulo. Se recurre a esa frase de Alberdi para fundamentar la política inmigratoria ejecutada por el Estado argentino en el siglo XIX, aunque se amputa dicha frase, porque el intelectual tucumano no decía solo eso. Él afirmaba que esos inmigrantes debían aportar capital y recursos técnicos necesarios para que de esa manera su ingreso significara un desarrollo argentino. A la vez, se tiene poco en cuenta el impacto cultural, social y político que ese hecho trascendental tuvo en nuestra historia. Y como tantas veces sucede, son los intelectuales quienes recogen desde su sensibilidad esas conmociones. Don Ricardo Rojas señala 3 obras como las más representativas de lo que él tituló nuestra literatura gauchesca: el Fausto de Estanislao del Campo, el Martín Fierro de José Hernández y el Santos Vega de Rafael Obligado. Ricardo Rojas, en una obra que él publicó 6 años antes de su muerte, vale decir, sería la obra propia de su gran madurez intelectual, este santiagueño académico plantea ideas pertinentes al trabajo que estoy escribiendo y señala en esa obra la tendencia instintiva de los criollos a tratar los propios temas con sentimiento y color local, a veces al margen de los modelos europeos, como en los poemas gauchescos, o en conflicto con ellos, generando las recíprocas influencias que en América se producen entre lo importado y lo telúrico, entre lo exótico y lo nativo, entre lo cosmopolita y lo genuinamente americano o indiano. Eso decía Rojas. Lo publicó la Academia Nacional de Historia. Para Rojas, frente a las 3 obras gauchescas arriba mencionadas y otras más, se desarrolla en las grandes ciudades un modelo cultural cosmopolita, afrancesado, donde un teatro exótico, la librería exótica, el magisterio exótico, engendran una nueva imitación semejante en su esencia al neoclasicismo virreinal. Lo orgánico y lo viviente es lo nacional y lo americano. Sigue Rojas: la cultura no se trasplanta y el arte es emanación natural de la vida en cada pueblo. Presuntos discípulos de Alberdi, quien exalta lo europeo, dice Rojas, y Sarmiento, extraviaron a la Argentina con una prédica contra lo nativo y tradicional, fuente de un arte propio. Desde estas premisas volveremos a tocar algunos aspectos del impacto transcultural generado por la inmigración masiva. Entre 1880 y 1910, Argentina recibió 4.220.000 inmigrantes. De ellos se radicaron 2.430.000, mientras el resto volvió a su país de origen o migró a terceros países. Rafael Obligado, un poeta argentino que vivió la mitad del siglo pasado y una parte de este, falleció en 1920, reflejará este impacto en la zona pampeana a través de su conocido Santos Vega, el payador de la larga fama de los pagos del Tuyú. Arranca ese poema de esta manera: cuando la tarde se inclina sollozando al occidente, corre una sombra doliente sobre la pampa argentina, y cuando el sol ilumina con luz brillante y serena del ancho campo la escena, la melancólica sombra huye besando la alfombra con el afán de la pena. El cantor del criollo, sigo diciendo yo, del criollo campero, ha quedado solo, doliente, melancólico, con pena. Ya no se idealiza al cantor de sus iguales,
capaz de payar días enteros interpretando el sentir de los suyos. Algo le ha pasado a ese arquetipo de la patria de Echeverría y la tierra de Santos Vega, como dice Obligado. El autor da su visión de la vida del criollo, su china, su rancho, su horizonte libre, sus diversiones y su historia. Describe el pasado colonial español de esta manera. Todo, el amor y la vida, era de un monarca extranjero. Describe el 25 de mayo de 1810 de esta manera. Ya Buenos Aires volaron y el himno audaz repitieron, cuando a Belgrano siguieron, cuando con Güemes lucharon. Para Obligado, el payador encarna la patria, la lucha emancipadora, la guerra gaucha, la libertad, hasta que llega aquel forastero, Juan sin ropa, con las pobres pilchas que esconden su condición de serpiente y diablo, pues llegó la ocasión, dice Obligado, de saber cómo se chocan las canciones que cantamos. El forastero vence al payador, dice Obligado, porque era el grito poderoso del progreso dado al viento. El solemne llamamiento al combate más glorioso era, en medio del reposo de la pampa ayer dormida, la visión ennoblecida del trabajo antes no honrado, la promesa del arado que abre cauces a la vida. 1000 ciudades el desierto levantaba de sí mismo, y a la par que en el abismo una edad se desmorona, al conjuro en la ancha zona derramábase la Europa, que sin duda Juan sin ropa era la ciencia en persona. El autor dice que para esos criollos de la lucha anticolonial emancipadora, los que tienen bandera nacional, los que transmiten sus tradiciones, aquellos que enfrentaban al diablo con sus creencias e idioma nativo, el desenlace será, y dice nuevamente Obligado, adiós mi única alegría, dulce afán de mi existir. En lo inmenso de esos llanos lo han vencido. Llegó, hermanos, el momento de morir. Será el instante en que un anciano, un hombre de campo, que vivió la historia de sus pares, cerrará el relato recordando a aquel de quien ni las cenizas se encontrarán. Cierra así, Obligado, el poema. Y si cantando murió aquel que vivió cantando, fue, decía suspirando, porque el diablo lo venció. El progreso, la ciencia, la veloz urbanización de las pampas, la inundación de otros idiomas, la llamada organización nacional, ni cenizas han dejado de quienes lucharon junto a Belgrano, San Martín, Güemes o los patriotas de Mayo y de América. El diablo los venció. Ya veremos cuando lleguemos a los prolegómenos de la Reforma del 18, las transformaciones sociales producidas entre los nativos que buscan reagruparse, los inmigrantes sedientos de tierra y justicia y un orden social que entra en crisis porque el diablo metió la cola. Obligado era de una familia tradicional hispano-colonial bonaerense, admirador de la poeta salteña Juana Manuela Gorriti, colaborador de Carlos Guido Spano y de Ricardo Rojas. Califica de apátrida al cosmopolitismo y al positivismo filosófico. Critica el materialismo de la generación del 80. Ejemplifica en Esteban Echeverría y en Ricardo Gutiérrez lo que entiende como rumbo necesario de la cultura argentina. Años más tarde, Saúl Taborda, a quien ya vamos a abordar en las próximas páginas, hará referencia a estos versos, señalando que nuestras letras deben tenerlos en cuenta. Se trata sin duda de una mirada bonaerense que muestra un paraíso feliz que la realidad histórica no confirma. A la vez, el impacto cultural y social del rumbo elegido por la organización nacional
no cuenta con el respaldo del poeta, quien rescata los trabajos literarios de Esteban Echeverría, particularmente aquellos dedicados a pintar nuestras costumbres.